Primera Corintios capítulo 1, versículo 20. ¿Está ahí? ¿Dónde está el qué? El sabio. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y esta es la pregunta donde el tema, esa misma pregunta es el tema, esa misma pregunta es la temática de hoy. ¿No ha enloquecido Dios qué? ¿No ha enloquecido Dios? O sea, le voy a leer este mismo texto en otras versiones. Oiga bien. Así que ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. ¿Ok? Oiga bien. Otra versión. ¿En qué queda el filósofo? ¿Cómo queda, oiga esto, el experto en la escritura? El experto en la escritura. ¿Qué es lo que se refiere cuando habla del escriba? El escriba es un experto en el Antiguo Testamento. A ver. ¿Dónde queda el experto en la escritura? ¿Dónde está el intelectual que discute sobre asuntos de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Amén. ¿Quién se atreverá a presumir de sabio, de maestro o de investigador de este mundo? ¿No ha demostrado Dios que la sabiduría de este mundo es pura necedad? ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre las cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Traducción del lenguaje actual. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad, no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia, o gente que cree tener todas las respuestas. Amén, hermanos. Usted está oyendo lo que dice aquí. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Versículo 20, la parte C del texto. ¿Qué Dios ha hecho? Dios ha enloquecido el conocimiento de este mundo, la sabiduría de este mundo. Si lee el versículo 21, comienza Pablo a explicar por qué Dios hizo eso. Pues ya que en la sabiduría de Dios, o sea, el conocimiento que ellos tienen, fue Dios que se lo proveyó. Pero ellos, dicen, no conocieron, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dios designó una porción de conocimiento y de sabiduría mediante la creación, mediante la misma creación del hombre. Sin embargo, el hombre no pudo conocer a Dios y, como dice Romanos capítulo 1, se envaneció en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces el Señor escogió otra vía para traer la salvación al hombre, alejado totalmente de los procedimientos, de los formatos, de la concepción del hombre. Y de esa manera Dios enloqueció el mundo. ¿Por qué? Porque lo que parece ser es que Dios dijo, 2 y 2 son 8. ¿Cómo? Sí.
O sea, Dios cambió el orden natural de las cosas para traer salvación por medio de la locura del Evangelio. Amén, hermanos. ¿Cómo Dios enloqueció al mundo? ¿Cómo lo hizo? Porque lo enloqueció. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y ahí comienza Pablo con el otro, con el verso que leímos al principio. Versículo 22. Porque los judíos piden señales. ¿Qué buscan los judíos? Poder. Amén. Y los griegos buscan sabiduría, conocimiento, preparación, intelectualidad. Si esa palabra existe. Pero nosotros, dice Pablo, el judío busca poder, señales. El gentil busca sabiduría, intelecto. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ¿qué es Cristo crucificado? Es un tropiezo. Y para los gentiles es una locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo Dios enloqueció al mundo? El mundo, ¿sabe una cosa? El mundo tiene razón. El mundo está en lo correcto. Es la verdad. El mundo tiene razón. El mundo está en lo correcto. Si yo suelto eso, lo lógico no es que caiga, ¿verdad? No es que caiga. El problema es que lo que Dios hizo fue que subió. Pero la forma normal es que caiga. Lo que pasa es que el Señor, los hombres tienen unas estimas, tienen cosas que valoran, tienen cosas que le importan. Y Dios dice, ¿qué es lo que al hombre no le importa? Por ejemplo, el oro tiene un valor, el diamante tiene un valor. Dios agarró y dijo, ¿y qué es lo que nos sirve? Eso. Pues eso es lo que yo quiero. Lo que no sirve. Eso es lo que yo quiero. Y ahí enloqueció al mundo, porque lo último que el mundo está pensando es que Dios está detrás de eso. ¿No dice la Escritura allá en el Antiguo Testamento? Cosa preciosa a nuestros ojos es esto, ¿qué? Que la piedra que desecharon los que edifican, los expertos en construcción, los ingenieros, los arquitectos, los maestros constructores, la piedra que desecharon ellos, esa es la piedra que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y dice, esto viene de parte de Jehová. Amén, hermano. ¿Qué es lo que viene de parte de Jehová? Que ellos menosprecien y desechen la piedra más importante, la piedra más sólida, la piedra eterna que no pasará. Hace que ellos, Isaías 53, lo vean sin atractivo para que le deseen desfigurado el rostro y nosotros como que volvimos de él la espalda. Porque Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Como dice la misma Escritura, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su herida nosotros fuimos curados. Por eso Dios enloqueció al mundo en la cruz. ¿Por qué? Porque nadie estaba pensando que esa persona que estaba ahí fue el instrumento, Juan capítulo 1, a través del cual Dios mismo hizo el mundo. Porque sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y Él se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte que para los judíos era maldición, porque es maldito todo aquel que muere colgado de un madero. Y para los griegos y romanos era símbolo y señal de debilidad absoluta, porque era la consecuencia de haber sido aplastado por el imperio. El objetivo de crucificar a alguien no era que se muriera, era que permaneciera muchos días sufriendo para que nadie se atreviera a tocar y perjudicar el imperio. Por eso es que se duda mucho de que los discípulos se robaron el cuerpo de Cristo en la resurrección, porque había un sello romano y ellos sabían cuál era la consecuencia. Y la consecuencia de violar ese sello romano era que ellos iban a ser crucificados también. Y ahí está el Mesías, el ungido de Jehová, el que posee los 7 espíritus de Dios, según Isaías capítulo 9 y 11. ¿Usted cree que Elías era poderoso? Jesucristo hizo señales que ninguno de ellos hizo, que eran las señales propias del Hijo de Dios. Por eso fue que Nicodemo dice, tú tienes que venir y Dios tiene que estar contigo, porque es que nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Ahí está el ungido. Óigame, todos los hombres que vinieron antes de Cristo fueron simplemente símbolos hasta que llegara el verdadero ungido. Ellos fueron ungidos con aceite, con el aceite de la unción. Pero Jesucristo en el Jordán descendió visiblemente la paloma del Espíritu Santo y permaneció sobre él. Y dice el Señor a Juan el Bautista, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Por eso el Evangelio de Juan llama señales a los milagros que Jesucristo hace. Porque los judíos buscan ¿qué? Señales. Y se le llama señales, y Juan reserva milagros muy asombrosos como sanidades de nacimiento, como resurrección después de 4 días. ¿Por qué? Porque sabían que ese tipo de milagro, aparte de que no se habían hecho antes, solo Dios podía haberlo hecho. Y ahí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dice Juan capítulo 13, sabiendo el Señor que todo estaba en su mano y que del Padre vino y al Padre volvería. Sabiendo, no fue una víctima. Nadie me quita mi vida, yo la pongo. Y tengo poder para volverla a tomar. Ahí está el Señor, rumbo hacia la cruz, que los discípulos estaban preocupados, pues Señor, pero la gente te quiere matar y tú quieres coger para allá. Dice, y él afirmó el rostro, como que iba rumbo a Jerusalén, y él afirmó el rostro, ¿por qué? Porque llegó el momento donde él tenía que exponer su vida por nosotros. Dios enloqueció el mundo porque no fue en el palacio como los pobres magos fueron a buscarlo. El rey, no, fue en un pesebre. Necesitaron ser guiados. ¿Por qué? Porque no era en el palacio, era allá en aquel pesebre. No escogió la mejor ciudad, la más espiritual, la más santa. No, escogió Galilea. ¿Puede salir algo bueno de ahí? Escogió a los más intelectuales, a los políticos, a los más impresionantes hombres judíos de su época. No, a un grupo campesino
que se dieron cuenta que Pedro andaba con él por la forma como hablaba el idioma. Como el que habla con la I o el sureño, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta, tú eres de allá porque tu forma de hablar se parece. Eran gente del vulgo, sin letras. Enloqueció al mundo. Estaban los pobres magos en el palacio. Enloqueció al mundo. ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? Le pregunta el Señor Jesucristo acerca de Juan el Bautista. Un hombre con ropa espléndida, dice, no, porque ellos están en los palacios. ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? Una palmera azotada, movida por el viento. ¿Qué hay en el desierto? Nada. ¿Pero qué hay? Palmeras. ¿Y qué hay? Vientos, fríos, calientes. Es un gran show y a ver unas matas moviéndose. No, nadie va a ver eso porque eso no llama la atención. Entonces, ¿qué salieron a ver al desierto? Eso, no. Que salieron a ver al desierto, un hombre elocuente, con un mensaje elocuente, con ropa espléndida. ¿Eso fue lo que fueron a ver al desierto? No, porque ahí lo que había era uno que comía langosta y miel silvestre, y andaba con un cinto y un cabello, parecía una cosa de los desastre. ¿Qué salieron entonces a ver al desierto? A un profeta. Pero ahí estaba el templo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que se esforzó Herodes el Grande de hacerlo más parecido o mejor que el de Salomón. Ahí estaba el templo, pero Dios escogió ¿qué? El desierto. Ahí estaban los grandes elocuentes, ahí estaba Gamaliel, el maestro de Pablo, ahí estaban esos hombres importantes. ¿Qué escogió Dios? A este loco, Juan el Bautista. ¿Ves cómo Dios está enloqueciendo? ¿Cómo Dios está cambiando? Porque ese es el verdadero orden mundial. Dios está cambiando todo. Y allí Dios enloquece el mundo. Porque Dios se hace hombre y rechaza todo lo que el hombre puede dar, porque en varias ocasiones a Jesucristo lo quisieron atrapar para que fuera rey y él se escapaba. Y el mismo Satanás le ofreció los reinos de la tierra y él rechazó ese poder, rechazó esa fama, esa gloria, esa riqueza, esos lugares importantes delante de los hombres. Dios enloqueció el mundo. Adán pecó. Dios coherente dijo, si pecas mueres. En la misericordia de Dios, Dios proveyó el templo, el sacerdocio y el cordero para sustituir esa muerte, pero sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si no se derrama sangre, si no hay muerte, el pecado no puede ser perdonado. ¿Quién pecó? Pecó Adán. Un ser perfecto. ¿Por qué Dios permite que muera un animal como sustituto? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. ¿Quién tiene que venir para acabar con el sacrificio, con el templo y con el sacerdocio de Aarón? ¿Quién tiene que venir? Tiene que llegar no el cordero que ofrecen los hombres, sino el cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo. Y esa es la razón por la que Cristo va al Calvario, porque tenía que venir el segundo Adán, el ser perfecto como era Adán, para redimir al hombre. Y Dios enloquece a la humanidad, porque el mismo Señor Jesucristo vino en el periodo de la historia donde la muerte podía ser la más difícil, la más drástica de todas. Y Él escogió, como dice el libro aquel, Él mismo escogió los clavos. Porque Él le dijo a ellos antes de morir la forma como iba a morir. Yo no me voy a caer de un templo.
Yo no voy a tropezar en una escalera. Yo no me voy a ahogar en estas tormentas. Yo no voy a... No. A mí no me van a perseguir. No. Yo voy a ser levantado. Dando a entender qué tipo de muerte iba a tener. Y cuando yo sea levantado, yo atraeré a todos a mí. Por eso es que se dice antes de Cristo, por eso es que se dice después de Cristo, porque desde el momento en que Jesucristo fue crucificado y resucitado, el mundo entero ha tenido que o escuchar el mensaje y responder al mensaje, o tratar de ocultar a la persona más importante de toda la historia. No fue como Alejandro Magno desde un trono desde Grecia. No fue como Nabucodonosor el primero desde Babilonia. No fue como los emperadores romanos. No. Desde una cruz. Trastornó el mundo desde una cruz. Miles, millones de personas fueron crucificadas por el Imperio Romano. Y esos dos ladrones son famosos única y exclusivamente porque Jesucristo estaba ahí en el medio. Desde una cruz trastornó. ¿Por qué? Porque allí estaba el poder de Dios. Porque ahí estaba la sabiduría de Dios. Porque ahí estaba aquel que a nosotros se nos ha constituido como Señor, como Salvador, como Mesías, como Cristo, como sabiduría y como justificación de Dios. La historia recuerda a sus hombres, casi siempre, la mayoría de los hombres que la historia recuerda siempre son hombres que tuvieron en batalla y que tuvieron grandes conquistas. Derramaron mucha sangre. Incluso hasta el mismo David no pudo hacer el templo porque derramó mucha sangre. ¿Y qué es lo que tiene ese judío, ese hombre que ha trastornado el mundo? ¿No se acuerdan que decían de los apóstoles? Aquí llegaron los que trastornan al mundo. Porque Dios, hermanos, Dios enloqueció al mundo a través de el ser omnipotente. Porque cuando Dios se mostró a Abraham, dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Pero esa persona es Cristo. Cuando Él se mostró, yo soy el que soy, esa persona es Cristo. Cuando Isaías vio el trono alto y sublime, esa persona es Jesucristo. Porque a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo que está en el seno es el que siempre ha dado a conocer al Padre. Siempre fue Él. Y lo que a Abraham no se le permitió hacer, ¿qué? Sacrificar a su hijo, miles de años después está el Padre Todopoderoso enterrando el cuchillo en el corazón de su hijo por ti y por mí. Porque si usted muere por su pecado, es lo justo, es lo correcto, es lo que debe ser, porque por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es la muerte. Nada iba a pasar. Si morimos y vamos al infierno, pues están saldadas las cuentas. Pero ¿qué hizo Dios? Dios tomó todo su enojo contra nosotros y lo colocó en su Hijo. Pero también tomó todo el pecado, porque cuando dice este es el Cordero que quita el pecado del mundo, aquí la palabra es como cuando usted agarra un paño limpio y lo pasa por una mesa sucia, la mesa queda limpia, el paño queda sucio, pues así el Cordero de Dios absorbió el pecado de nosotros y luego se tomó la copa de la ira de la justicia divina, aquella que él dice, si no hay otra forma,
Y ahí, hermano, tomó la realidad humana, la pecaminosidad humana, la desviación, la perversión, la profundidad del mal que hay en nosotros. Esa la tomó y la cargó al que no conoció pecado, lo hizo pecado por todos nosotros, el justo por los injustos. Y luego el Padre tomó todo el enojo que esos pecados merecían, el castigo que merecían, y lo vertió sobre él. Ahora el Padre está contento porque la deuda fue saldada. Eso es lo que se llama la gracia. Ahora el rostro de Él está satisfecho porque Él mismo, porque Jesucristo es Dios, por causa de su gloria y de su nombre, expuso su propia vida para cumplir con las expectativas de la ley divina, para entonces brindarnos a nosotros la justificación. ¿Qué es la redención o la justificación? Jesucristo en la cruz del Calvario fue tratado como nosotros, para que nosotros delante del Padre fuéramos tratados como Él. Por eso es que usted y yo, delante de la presencia de Dios, en Cristo, somos como sin pecados concebidos, santos, puros, como que nunca rompimos un plato. Eso es lo que a nosotros se nos está ofertando por fe en Cristo Jesús, cuando se nos pide creer en eso que Él es, en eso que Él hizo. Y Él nos extiende lo que Él ganó con su sangre. El perdón de todos nuestros pecados. ¿Y dónde está escondida esta salvación tan grande, como dice el libro de Hebreos? ¿Y dónde está escondida esa salvación tan grande? ¿Usted cree que el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés para promover un montón de idioteces que hay en el mundo? No. El único contrato, el único acuerdo que tiene el Espíritu Santo que descendió del cielo es que Jesucristo sea glorificado. Es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en Él, de justicia porque Él ascendió al Padre y no lo van a ver más, y de juicio porque el que tiene este mundo como lo tiene fue derrotado. El Espíritu Santo no descendió del cielo para complacer caprichos, ni para que se te paren los pelos, ni para que hables lenguas, ni para que hagas señales, prodigios y milagros. El Espíritu Santo viene única y exclusivamente para que la cruz sea vista desde el Calvario hasta aquí y hasta que Él regrese. Enloqueció Dios al mundo porque aquel aparente débil, frágil, poder de Dios, sabiduría de Dios. Y qué bueno que Él fue entregado. Porque nosotros, déjeme decirle que el mundo sigue porque Cristo murió, hermanos. Si el Señor no muere en ese momento, este mundo hace rato se ha acabado ya. Porque el Padre se lo lleva. No dice la Escritura que la razón por la que Él no ha venido es por paciencia, para que todos los que están programados para que entren. ¿No es así? ¿No es así? Que la paciencia del Señor es para salvación. Amén, hermano. El último que entre ese día, ahí se acabó este asunto. O sea, estos años que tenemos después es para que entren los redimidos, que todavía no lo saben. ¿Por qué Dios enloqueció al mundo? Porque allí fueron despojados los principados, los poderes que mueven el mundo, fueron todos despojados, triunfando y exhibiendo. Oiga bien, cuando un emperador conquistaba una ciudad, llevaba un desfile de esclavos delante. Oiga esta lo que era. Llegaba un desfile y iban todos los esclavos y él iba atrás en un caballo blanco montado. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo allí? Que en vez de un caballo es en la cruz.
y que todos los que estaban delante de él ahí provocándolo para que se descendiera, junto con las tinieblas que estuvieron sobre la tierra en ese momento, ellos todos estaban siendo exhibidos en el desfile triunfal de Cristo. Pero ¿cómo puede uno ver? Porque hasta hoy en día uno ve la pasión de Cristo en la película y uno comienza a dar grito. Sin embargo, Pablo está viendo ese escenario con otros ojos y diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, los cielos y la tierra están llenas de tu gloria. Lo que todo el mundo ve como una derrota, Cristo, Pablo, el Espíritu Santo, lo está mostrando como que Cristo va cabalgando el caballo, no la cruz. Y todos los principados y potestades, junto con el diablo y los seres humanos, todos van en el desfile de esclavos. ¿Usted ha oído el texto que dice? Y subió a lo alto y llevó cautivo la cautividad. Eso lo dice la 60. Pero en otras versiones dice: subió con él, el Señor ascendió y llevó con él un grupo de esclavos. Amén. Subió, ascendió el Señor y llevó consigo un grupo de esclavos. Lo más lindo es que el versículo que sigue, ¿sabe lo que dice? Y dio dones. Miren el que está al lado suyo ahí. Esa persona tiene algún don. Esa persona tiene algún don. Ese es un esclavo. Ese es un esclavo. ¿Tiene un don de parte de Dios? Es un esclavo. Es un cautivo. Ellos se creen libres, pero no lo son. Cuando Él ascendió, llevó consigo un grupo de esclavos que fueron los mismos esclavos, porque los esclavos, usted conquistaba una ciudad, usted los tomaba, ¿verdad? Y eran suyos los esclavos. Entonces, cuando usted llegaba a la ciudad, usted podía repartir los esclavos. Fulano, vete para allá, vete para allá. Y se repartía, porque eso era parte del botín, parte de la riqueza, ¿no era así? Pues el Señor sube y lleva con él un grupo de esclavos, y esos esclavos lo da como dones. Y dice: apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Por eso los ministros suyos, no lo de allá, no lo de allá, los políticos, eso lo que es de la iglesia, son esclavos suyos. O del Señor, para que el ego nos permita, ¿verdad? Esclavo del Señor. Dios enloqueció al mundo porque en esa cruz está llevando cautivo a los espíritus inmundos. Está llevando el pecado, está tomando la ira de Dios y reconciliando al mundo con Él mismo. Y ahí mismo, en la misma cruz, así como a Adán le sacaron la costilla, allá lo perforaron en la costilla y sale Eva, sale la iglesia. ¿O acaso no cayó Dios a Adán en un sueño profundo? ¿Y acaso la Biblia no compara el sueño profundo con la muerte? Lázaro no estaba dormido hasta que lo despertara. El asunto es, mis hermanos, que Dios enloqueció el mundo. Porque esa escena que hasta hoy cuando la vemos en películas se nos rompe el corazón y empezamos a dar gritos porque vemos a una víctima. El escenario es completamente diferente. Por eso el gentil veía, no podía ver. ¿Qué es lo que tú ves en la cruz? Que yo no lo veo. No lo puedes ver porque para ti es locura.
el judío tropezaba con la cruz. Sin embargo, ¿sabe por qué mandaron a quitar el cuerpo de Jesucristo? ¿Sabe por qué lo mandaron a quitar? Porque se veía del templo. ¿Usted ve el ataque que hubo los otros días en Israel? Fue en la fecha del Yom Kippur, de la purificación. Jesucristo fue crucificado para esa misma fecha. Para esta misma fecha fue crucificado y se veía. Y como ese es el día más importante para ellos lo mandaron a quitar, porque se veía desde el templo. ¿Sabe por qué se veía desde el templo? Cuando Dios le dijo a Abraham que fuera a sacrificar a Isaac, dice, a uno de los montes de Moriah. Muchos montes. En uno de esos montes estaba el templo y en otro monte, porque eran varios montes, varias montañas, fue crucificado Cristo. Dentro de ese monte también estaba el monte de los Olivos, que estaba todo cerca ahí. Lo que le quiero decir, que eso era así que tenía que cumplirse, por eso usted tenía que ver. ¿Qué pasa? Que mientras allá afuera está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en lo más profundo del templo se está rasgando el velo desde arriba hasta abajo, indicando que Dios ya abandonó ese lugar y que el lugar, el camino hacia el lugar santísimo, dice el libro de Hebreos, ya fue abierto a través del cuerpo de Cristo. Es como si Dios se pasara del templo hacia el Calvario. Por eso Dios enloqueció el mundo, porque prefirió ese pedazo de madera a ese templo de oro y de todo que estaba ahí frente a frente. No te sorprendas, porque la senda estrecha es la que lleva a la vida. La puerta estrecha es la que lleva a la vida. Dios sigue enloqueciendo el mundo porque la puerta ancha, ¿se acuerdan cuando usted va a esos hoteles, a esos lugares así, ese lobby así, que desde que usted llega siente que usted está en otro país, en otra cosa, en otro ambiente que no se parece al de usted? Esa puerta grande, ese lobby que te reciben, y una brisa, y unos olores, una cosa, unos sonidos, y una música, y un ambiente, y la brisa, las palmas. Con esa descripción, yo hasta lo transporté allá. Me pagan el viaje ya, que ya ustedes fueron ya. Esa puerta ancha te lleva a la perdición. Y esa senda fácil te lleva a la perdición. Sin embargo, esta puertecita, como en aquel monasterio que había una puerta estrecha hacia la cocina, usted tenía dos opciones: o controlaba la comida y entraba y salía. Si engordaba tenía que quedarse adentro, y si engordaba afuera no podía entrar a la cocina. Había que mantener un peso. De verdad, eso es real. Y ahora la puerta estrecha. ¿Quién va a pensar que ese callejón, él vive parte atrás en un callejón? ¿Quién ha dicho que atrás queda algo así? Es imposible creer eso. Por eso cuando usted va a un residencial, a un sitio, le hacen una entrada así. Una cosa que usted se emociona a ver la entrada. La calle tiene hoyo, no hay calle. No hay ni cera, pero la entrada, ya usted se imagina lo que viene por la entrada. Pues déjeme decirle que la puerta que lleva al cielo es una puerta estrecha. Por eso Dios ha enloquecido al mundo. La otra razón por la que Dios ha enloquecido el mundo, ahí lo dice Pablo en 1 Corintios, versículo 26.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En otra versión dice, ustedes no son muy intelectuales, ustedes tampoco no tienen influencias, ni tampoco pertenecen a familias importantes. Amén. Sino que así como Dios escogió la cruz como instrumento de salvación, y así como Dios escogió la predicación como el medio a través del cual comunica esa salvación, pues a los que Él escogió de antemano, tampoco son muy bonitos, ni muy sabios, ni muy entendidos según los lineamientos de los hombres. ¿A dónde usted pensaba que este mensaje de redención y de salvación iba a llegar? A los hombres más brillantes de la humanidad, a los Einstein, a un grupo de salta para atrás, a un grupo de locos, porque la palabra insensato y necio es loco, locos, son locos. A lo necio del mundo. Dios tiene que estar aquí. Mire, un tiempo que nosotros íbamos a diferentes casas a orar. Y había casas que uno llegaba y antes de entrar a la casa uno sentía como una presencia diabólica. Sentía una vibra negativa. Pero una vez nos tocó ir a Arroyo Hondo. Y ahí no había nada que no fuera de caoba. Todo, pero todo así, bonito, en orden. Y me quedo yo mirando a las que siempre veían demonios. Y aquí no está el diablo, ¿no? Aquí no se siente Satanás, ¿verdad que no? Aquí usted no siente no siente el demonio, ¿eh? Aquí usted no siente en vibra rara, ¿verdad que no? Hay gente que llega a una casa, a un barrio, hay como un... A ese risol que a ti te gusta ahí se hace todo tipo de diablura que en el infierno, que hasta la meten en la deep web y lo graban aquí en el país, pero tú no sientes al diablo ahí. Usted ve cómo nosotros vemos las cosas. Llegamos a una casa, vemos un cuadro, un pan, una sábila. Uy, aquí creen cosas raras. Tú sientes una cosa una vez. Pero esa gente que te saluda amablemente, que normalmente son así, los que son muy amables, ¿se acuerdan? Los asesinos en serie, los que decapitan gente, que son muy amables. Que fulano, sí, tenía 100 gente en el baúl. Dexter. Eso... Usted no siente al diablo ahí. Siga llevándose de los ojos. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Samuel? Yo no me llevo de lo que los hombres ven. Usted ve la cara, yo veo el corazón. Y dice la gente mal dicho por ahí, Dios es lo que come corazones. ¿Quién va a pensar que este mensaje iba a ser dirigido a ese grupo? Y le voy a decir algo, mi hermano, para que usted esté claro. Si usted es cristiano y usted no es necio, ni débil, ni vil, ni menospreciado, si usted no es eso y usted es salvo, está raro. Ahora, no es imposible, pues dice la Escritura que los ricos no van a entrar al reino de los cielos, ¿se acuerdan? Y para poder entrarlo es como entrar un camello por el ojo de una aguja.
lo cual es imposible. Pero dice el Señor, ¿para Dios qué? Ahora, cuando el Señor comienza a describir lo que es la riqueza en ese texto, lo que menos se menciona son casas y bienes, porque Él menciona a la familia. Padre, madre, el que dejó por mí, casa, bienes, padre, madre, esposa, hijos. Porque la riqueza del hombre no solamente son los bienes materiales. La riqueza del hombre son su familia y sus cosas también. Y la Biblia lo ve así. Incluso cuando usted lee el Salmo 127, no es de Jehová que viene la prosperidad. ¿No es así? Y hay uno que dice que herencia de Jehová son ¿qué? Herencia, los hijos suyos es una herencia, es dinero, recursos. El asunto es, mis hermanos, que si usted es salvo, pero usted llegó rico a Cristo, y no hablo de dinero, hablo de esa riqueza. Mire que Dios escoge a los pobres, a los necios, a lo débil, a lo menospreciado. Pero si usted de eso que Él metió por el ojo de la aguja en Cristo, el Señor se va a encargar de demostrarle que usted es necio, que usted es débil. ¿Sabe por qué? Porque al cielo no van a entrar ni los poderosos, ni los sabios, ni los entendidos, ni los... Allá solo van a entrar lo necio, lo débil. Y si aún tú estás en Cristo y te entraron así como por el ojo, el Señor te va a procesar y va a dejar que tú veas lo que hay en tu corazón realmente. Porque no hay uno solo bueno. No hay un justo, no hay quien busque a Dios. No hay uno bueno, pero hay un grupo de hombres que saben que son necios. Hay un grupo de hombres que saben que son débiles. Hay un grupo de hombres que saben muy bien que solo pueden estar en Dios y en Cristo porque Dios los escogió por gracia, pura gracia. Porque todos estamos enfermos, todos somos pecados, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero solo un grupito está consciente de esa realidad espiritual. Los demás, como Pablo, nos creemos importantes. Y a ese Pablo tuvo que el Señor, que ese es uno de los que entró por el ojo de la aguja, a ese Pablo, Dios tuvo que demostrarle lo pobre y miserable que era. Por eso él dice, yo no me glorío en la carne, y si tuviera cómo lo haría. ¿Por qué? Porque soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, circuncidado, y lo que era ¿qué? Lo que era ¿qué? Riqueza, ganancia para mí. Lo puse como una pérdida para ganar a Cristo. Por eso, bienaventurado los pobres en espíritu, porque ellos, ¿qué? Porque ellos, ¿qué? Bienaventurados los que saben dentro, que no tienen la capacidad de solventar económicamente su salvación, que no tienen la capacidad para solventar moralmente su salvación. Los que saben que no pueden pagarle el precio de su redención a Dios, ellos son bienaventurados, son dichosos, son felices, porque ellos encontrarán quien pague ese precio por ellos. Dios enloquece al mundo porque escoge lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quiere, para que la gracia sea gracia. Para que la gracia sea gracia. ¿Sabes por qué Dios escoge lo peor? Alguien dirá, para que la gloria sea de Él. Sí, pero no solamente para que la gloria sea de Él. Dios escoge lo peor del mundo no solamente para que la gloria sea suya. Déjeme decir una cosa, aunque Él escoja el mejor, como quiera la gloria de Él. La razón por la que Dios escoge a las personas menos calificadas no es solamente para que de Él sea la honra y la gloria, que siempre lo es.
Aun cuando escogió a Cristo, la gloria de Dios también. Al santo y al justo, la gloria es de Dios. La razón por la que Dios escoge lo peor es porque en la gracia, para que sea gracia, Dios no espera nada de ti. Dios, ¿tú crees que Dios está decepcionado de ti? No le atribuyas tus estupideces y las mías al santo y al puro. Dios no está decepcionado de ti. Por eso Dios te ama más hoy que el primer día que te vio, que te conoció. Te ama más. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Que decepcionaste a Dios? ¿Qué? No. Tú estás decepcionado de ti. Tú te estás conociendo tú. Porque quizás te criaste en la iglesia, en el evangelio, y creías que tú eras bueno. Y Dios te ha expuesto. Quizás no te ha dejado caer, pero te ha expuesto para que tú veas lo que hay en tu corazón. Lo dice el pueblo de Israel en el desierto. Te traes este desierto con sed, con todas estas circunstancias, para que tú veas que tú no eres bueno. ¿Y sabes para qué? Para que cuando tú veas que no eres bueno, te humilles, te arrepientas, te vuelvas, me confieses y te salves. Porque tú vas a entrar como sea. Y si tengo que humillarte, te voy a humillar. Pero vas a entrar. Así es la voluntad de tu Padre con uno de esos pequeños. Así está dispuesto el Padre a resolver lo que sea que tenga que resolver, con tal de que no se pierda uno de esos pequeños. Por eso Dios ha enloquecido al mundo. Porque Él no está en las mejores universidades buscando candidatos. Él está en Galilea. ¿Puede ser algo bueno de ahí? ¿Sabe qué salió de Galilea? 2000 años después. Estamos hablando de Él. ¿Sabe qué salió de Galilea? Que hasta los héroes de la misma Biblia, del Antiguo Testamento, están siendo mencionados actualmente en el día de hoy, a nivel del mundo, por causa de Jesucristo. Que en el mundo entero se conoce a Abraham, Isaac y Jacob, por causa de Jesucristo. Y que se está orando por Israel bajo la faz de la tierra, bajo el sol, el cielo, por causa de Jesucristo. En todas las naciones, en todo lugar, hay un clamor que está penetrando el trono de Dios por causa y a favor de la nación de Israel. No porque sean buenos. Porque si Jesucristo viene hoy a hacer lo mismo otra vez. Y si viene Jesucristo a los gentiles, hacemos lo mismo también. Porque nosotros somos buenos. Amén, hermanos. Por eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Darle gracias a Dios. A fin, estas acciones Dios las hace a través de la cruz, a través de una predicación débil, de una locura, el contenido, y los receptores no son los mejores, los peores, para que nadie se jacte en su presencia. Amén. Versículo 31, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Bendito Dios y Padre Celestial. Allí en la cruz del Calvario hiciste tu jugada. En este juego de ajedrez, tú siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pusiste al diablo en jaque mate, Señor. Tu palabra dice que tú venciste el mundo. Que tú venciste al príncipe de este mundo. Que tú condenaste en la cruz al pecado. Señor, grande es esta salvación. Tu palabra y tu Espíritu glorioso y eterno lo confirman. Ayúdanos a ver la sabiduría, el poder y la gloria del Calvario. Quítanos, Señor, esa empatía humana, terrenal, diabólica que tenemos al mirar al Calvario.
Danos ojos de fe, como dice el Señor Jesucristo, para que como Moisés levantó la serpiente, así era necesario que Él fuera levantado, oh Señor, para que todo aquel que mire al Calvario, para que todo aquel que mire al Cordero, para que todo aquel que crea sea sanado. Danos ojos para ver. Porque no solo la historia de Cristo en el Calvario es la única historia en la que nosotros podemos también, si no miramos correctamente, ser enloquecidos. Esa es la causa por la que todas las cosas obran para bien. Esa es la razón por la que todas las cosas obran para bien en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de igual manera, Señor, así como en el Calvario todo parecía acabarse, terminarse, que ya se acabó todo, Señor, que se pudieron deshacer del tormento que tenían. No sabía en el problema que se habían metido, Señor, porque 2000 años después, y 5000 años después, y 10,000 años después, se estará proclamando bajo el cielo hasta que tú vengas, Señor, este mensaje de salvación. Ellos no saben lo que desataron aquel día. Pero también, Señor, en nuestras vidas, estas circunstancias que manejamos todos los días, complicadas, tristes, deprimentes, que parecen también, Señor, que no va hacia ningún lugar y que todo se acaba. Señor, tú también danos ojos para ver que en nuestro dolor tú nos consuelas. Danos ojos para ver que eso va a obrar para bien. Danos la capacidad de ver más allá de lo que ven nuestros ojos, Señor. Danos la capacidad de ver más allá de lo que ven nuestros ojos, Señor. Que podamos ver con los ojos, Señor. Oh bendito Dios, porque muchas veces a través de estas circunstancias tormentosas, momentáneas, se está produciendo un peso eterno de gloria en nuestras vidas. Y tiene por cierto el apóstol, Señor, que las situaciones presentes no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Muchas veces también no solo el mundo está siendo enloquecido, sino que aún nosotros somos enloquecidos, Señor, porque muchísimas veces no pensamos que esto va a obrar, que esto va hacia allá, y precisamente en los años, en la experiencia, el caminar contigo, nos vamos dando cuenta que las cosas que pensábamos que iban a destruir nuestra vida son las que más han obrado a nuestro favor. Así tú eres de bueno, Señor. Ayúdanos a ver el Calvario, a ver tu palabra, a ver la predicación, a ver nuestra misma escogencia y ver nuestra propia vida, Señor. Porque ciertamente no tiene sentido, pero tú le das un sentido especial al estar con nosotros. Y por torpe que seamos, no nos extraviaremos, Señor. Por torpe que seamos, Señor. Y así nos escogiste torpes, necios, débiles, frágiles, sin importancia. Porque no esperas nada de nosotros, Señor. Mas todo lo podemos en ti que nos fortaleces. Salude a su hermano. Dios le bendiga. Gracias por venir. Nos vemos el próximo domingo. Ore por el templo, ore por la provisión, ore para que todo salga bien y para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.